Jesús Martín, muy buenas tardes y por tu conducto al auditorio del Heraldo Radio, ¿cómo estás? Muy bien, y pues de alguna manera sorprendido, ¿no? De cómo, pues políticos que hace algunos años estaban en el PRI, estaban en el PRD y portaban estos cartelones que condenaban la militarización del país, pues ahora la justifican, porque pues es un hecho la militarización del país, ahora ya con esto de que la Guardia Nacional pasará operativa y administrativamente al Ejército Mexicano. ¿Cuáles son los riesgos en materia de derechos humanos que tendrá esta militarización que está viviendo México en los hechos, senador? Es exacto como lo refieres. El presidente López Obrador, como opositor, nos decía que usar a los militares no era más que para encubrir la incapacidad de las autoridades civiles. ¿Quién iba a decir que esa descripción se refería a lo que él hoy está haciendo? Ahí vimos a Mario Delgado, hoy presidente de Morena. Ahí vimos a Manuel Bartlett y a muchos otros que hoy son funcionarios destacados de esta administración rechazando la militarización. Y hoy la aplauden, pero a tambor batiente. ¿Cuáles son? Y diría Jesús Martín, los tres riesgos principales. La primera es que de manera inesperada este gobierno ha venido fortaleciendo la presencia pública del ejército en labores que no le corresponden. Para las labores que el ejército ha venido desarrollando, pues que si emergencia nacional o seguridad nacional, ahí no tenemos discusión, al contrario, hay reconocimiento y respeto. Pero, por ejemplo, uno se pregunta por qué en el COVID el presidente decidió darle al ejército presupuesto en lugar del Instituto Mexicano de Seguro Social. Yo sí pienso que el IMSS sabe más de salud que el ejército, honestamente. Sí se pregunta uno, a ver, si siguen como van, el ejército mexicano y la Marina van a ser la segunda entidad pública con más presupuesto solo después de la SEP. Solo después de la SEP. Y uno se pregunta, Jesús Martín, ¿en serio el Ejército y la Marina deben ser la segunda prioridad nacional por encima, por ejemplo, de salud o de trabajo? Incluso, si se consolida lo de la Guardia Nacional, Jesús Martín, el Ejército Mexicano solo tendrá menos burocracia que el IMSS. Va a ser otra vez la segunda. Y eso lo que hace entonces es socavar a las instituciones y les quita presupuesto a unos para dárselos a otros. Pero no solo termina el riesgo ahí. Han decidido que el ejército se quede con las ganancias del aeropuerto, del Tren Maya y de una enorme cantidad de recursos que antes combatieron, por ejemplo, este presidente eliminando fideicomisos y ahora les permite al ejército crear. ¿Por qué el ejército va a tener un estado de excepción para pensiones cuando la gente del Seguro Social tiene que estar peleando durante meses para que le den su pensión, por ejemplo? Y la última, sabemos que hay más o menos 60 militares en cargos públicos que han cometido violaciones a los derechos humanos según la CNDH. Incluso el propio Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, nos dice que hay una línea de investigación de militares por el caso Ayotzinapa. Les dieron ascenso. Incluso lo estaban a uno de ellos proponiendo para secretario de la Defensa. Sabemos que cuando no hay controles, hay violaciones a los derechos humanos, como en este caso, Jesús Martín. Hay una cosa que me preocupa en cuanto al ejército en sí mismo. Cuando se hacen las encuestas de confiabilidad de las instituciones, siempre el ejército y la marina aparece en primeros lugares. Esta confianza y estos buenos lugares que ha tenido las Fuerzas Armadas desde hace mucho tiempo, ¿pueden mermarse con este desgaste a los que los está sometiendo el presidente de la República? ¿O será que el presidente de la República quiere adueñarse de ese buen prestigio que tienen las Fuerzas Armadas mexicanas? El presidente está colgando el buen prestigio de las Fuerzas Armadas. El presidente se está colgando de la desesperación de la gente, yo digo legítima, en materia de inseguridad, Jesús Martín. O sea, mucha gente dice, por el amor de Dios, vengan a cuidarnos. Pero la pregunta es,
¿Por qué nos dijo que iba a hacer algo diferente y no lo ha hecho? Y fíjate, ayer en la reunión que tuvimos de la plenaria del Grupo Plural, Lisa Sánchez de México Unido contra la Delincuencia nos daba un dato muy importante. Todo depende cómo preguntes. Si tú le preguntas, oye, ¿tú tienes confianza de que el ejército ayude en un desastre nacional? Y daban un ejemplo, por ejemplo, de una inundación, se disparaba y la gente decía, por supuesto que sí. Oye, ¿tú tienes confianza que el ejército cuide manifestaciones? Y al contrario, la gente decía, no, por supuesto, el ejército no tiene por qué estar cuidando manifestaciones. Entonces, lo que hoy sabemos es que la confianza depende de qué le pongan a hacer. Por supuesto que son instituciones respetables, pues, pero hay cosas que no le toca al ejército. Si tú ves el ejército armado con tanques y en la calle, cuando están los días de campo de las familias, dices, ¿por qué están aquí? Pero si ves que los narcos quieran a tocar o que está en riesgo la seguridad, dices, hombre, hay que intervenir. Entonces, depende para qué, Jesús Martín. Y ese es el problema. El presidente López Obrador pareciera que está por la puerta de atrás haciendo un acuerdo. Yo les doy dinero, yo les doy poder, les doy presencia pública y ustedes me acompañan en lo que yo decida. Ahorita eso pareciera no importante. Sí. Y en el 24, y si Morena pierde, van a usar el ejército para pagar el favor. Sí. Esas son las dudas que quedan, Jesús Martín. O va a soltar lo que les dio el presidente.